Bien, la idea de este PowerPoint es tratar de acompañar el apunte teórico de la actividad 6 para que lo tengan como una herramienta más de donde sacar algún concepto para tratar de resolverla. De todas maneras, lo que está en esta diapositiva está extraído de ese apunte. El tema a tratar es fuerzas e interacciones. Ahí en el apunte define a fuerza como un agente físico capaz de cambiar la forma o la velocidad de un objeto. Es decir, si hay un objeto en reposo y yo quiero que cambie de posición, se mueva, digamos, voy a necesitar hacerle una fuerza. Del mismo modo de que si yo quiero parar algo que viene en movimiento, también voy a necesitar hacer una fuerza para frenarlo. Esa es un poco la definición de fuerzas. Interacción tiene que ver un poco con un tema por ahí más fácil de visualizarlo en alguna filmina más adelante cuando se trate las leyes de Newton. La realidad es que generalmente una fuerza no es algo aislado. Por ejemplo, si yo estoy levantando una bolsa del piso, yo estoy haciendo una fuerza hacia arriba para levantarla, pero a su vez estoy haciendo una fuerza porque es necesario, porque hay una fuerza que está haciendo la bolsa para abajo con su propio peso. Ese es un poco el concepto de interacción, que está un poco detallado, definido en una de las leyes de Newton. Otra cuestión importante para tratar de fuerzas es el tema de las unidades. Al principio de la materia se trató el tema del sistema de unidades y había ahí 3 sistemas. Nosotros en general los ejercicios los vamos a trabajar con el CIMELA, digamos, que es el sistema que mide la fuerza en newtons y la masa en kilos, generalmente, más allá de que después se puedan convertir. Y la equivalencia con el sistema técnico es de 1 kilogramo fuerza. En el sistema técnico se mide así, y la masa en unidad técnica de masa, pero para no confundir trabajamos con newtons como fuerza, como medida de fuerza, y kilos como variable de masa. Otro tema importante para tener en cuenta es el tema de definirlo como una magnitud vectorial a la fuerza. Esto también se había visto que había 2 tipos de magnitudes, escalares y vectoriales, y las vectoriales, además digamos, de uno identificarlas con un valor de intensidad, es decir, X cantidad de newtons, por ejemplo, también es necesario, o tienen, y sobre todo cuando trabajamos en gráficas, una dirección y un sentido. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en los dibujitos de abajo de la diapositiva, donde está ese carro tirado por un caballo, en el primer dibujito el caballo está tirando del carro y la dirección es de donde, es decir, la dirección marca la línea longitudinal sobre la que se mueve la fuerza. En el primer dibujo el caballo está tirando hacia la derecha, ¿no? Con determinada fuerza. El hombrecito está tirando hacia la izquierda con determinada fuerza. O sea, la intensidad va a ser la fuerza con la que estén tirando cada uno, el caballo o el hombre. La dirección es la misma, es decir, la longitudinal sobre la que se mueve la fuerza, sobre la que se va a desplazar el objeto es el mismo, pero el sentido es inverso, es decir, el caballo tira para un lado y el hombrecito tira para el otro. En el segundo dibujo, la dirección es la misma y el sentido también es el mismo. Las fuerzas, es importante esto porque en los sistemas de fuerzas los sentidos generan diferentes resultantes de fuerza.
Y en este ejemplo, digamos, comparando el primer dibujo con el segundo dibujo, lo que nosotros vamos a tender a pensar es que al caballo se le va a hacer más fácil tirar. Uno especula que el caballo tiene más fuerza que el hombre, eso probablemente sea así. Entonces el carro se va a mover hacia el lado del caballo, pero se va a mover con mayor facilidad en el segundo dibujo, donde los dos se están empujando por el mismo lado, y va a sentir algo de resistencia el caballo en el primer dibujo, donde el sentido es opuesto. Por eso se caracterizan como vectores las fuerzas. En cuanto a los sistemas de fuerzas que están descritos en el apunte, nosotros ahí tenemos sistemas de fuerzas colineales. Esto tiene mucho que ver con el tema del vector, porque tiene que ver con las direcciones y los sentidos. Me refiero a los sistemas en general. En el sistema de fuerzas colineales, la longitudinal sobre la que se desplazan las fuerzas es la misma dirección, digamos. En el caso del dibujo, con sentidos opuestos, ¿no? Un grupo de hombres hace fuerza sobre una soga para un lado y otro lo hace para el otro lado. La fuerza se mueve sobre la misma longitudinal, pero con sentidos opuestos. En el sistema de fuerzas concurrentes, que nosotros vemos ahí el ejemplo de un puente, lo que trata de diagramar es que las riendas que están sosteniendo el puente generan vectores que concurren, por eso se llama concurrentes, al mismo punto. Es decir, tienen el mismo sentido, esas cuerdas están haciendo fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque el puente está haciendo fuerza hacia abajo, ¿no? Y concurren en el mismo centro de punto de fuerza. En los sistemas de fuerzas paralelas, el ejemplo es el de la hamaca, con esa chiquita sentada que está haciendo fuerza hacia abajo, en línea, digamos, vertical, por su propio peso, y a su vez hay dos cuerdas que están haciendo que se pueda sostener, porque ofrecen una resistencia a ese peso de esa nena y hacen fuerza hacia arriba de manera paralela. El sistema de cupla está descrito en el apunte, por ahí no están, por ahí lo pueden sacar de ahí. Otro punto importante de esta unidad es el tema de las leyes de Newton, que son bastante clásicas. En esta filmina en realidad está el extracto, o digamos la definición. En el apunte está un poquito más desarrollado. Pero bueno, tratamos de leerlas y de ver qué significan. La primera ley se llama también, o se la puede llamar principio de inercia, y dice, en definitiva, todo cuerpo continuará en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme mientras sobre él no actúe una fuerza externa que lo haga cambiar su estado de reposo o movimiento. En el apunte hay un ejemplo muy clásico para este principio, que es el tema de la gente que viaja en colectivo. En un colectivo que va en movimiento, entonces las personas que van adentro van en movimiento junto con el colectivo, y cuando ese colectivo frena, en realidad pasa que más si los pasajeros van parados, tienden a irse hacia adelante. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la gente que va viajando tiende a seguir el estado de movimiento que lleva. Ese es un poco el concepto de inercia. Por lo general, si uno, por ejemplo, empuja un auto, ese auto sigue, y la realidad es que por este principio ese auto tendería a seguir en movimiento siempre, pero lo que pasa es que actúan fuerzas de roce, obstáculos en el camino que hacen que ese auto se vaya a detener, pero si no, ese principio de inercia también mantendría a un auto que nosotros le dimos cierto empujón en movimiento. La segunda ley o principio de masa dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él.
la dirección y sentido de la aceleración coinciden con la fuerza neta aplicada. Y acá está la fórmula que define un poco este principio, que es fuerza igual masa por aceleración. Generalmente los ejercicios que vamos a ver están basados en esta segunda ley o principio de masa, y lo que dice que la masa, si una masa es constante y uno aplica una fuerza, va a tomar ese cuerpo determinada aceleración, y si la misma masa nosotros aplicamos una fuerza el doble, la aceleración va a ser el doble, siempre manteniendo la masa constante. Un poco esa es la definición y lo vamos a ver a este principio con los ejercicios. En la tercera ley o principio de interacción dice, siempre que un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B también ejerce una fuerza sobre el cuerpo A de igual magnitud, pero de sentido contrario a la primera. Esto es un poco lo que yo decía de la interacción en la primer filmina. De este principio donde un cuerpo que ejerce fuerza sobre otro, en realidad está ejerciendo fuerza porque el cuerpo B, por ejemplo, nos está generando una resistencia. Hay un ejemplo en el apunte que es un martillo que cae al piso. El martillo cae con determinada fuerza, pero no sigue para abajo del piso porque el piso ejerce una fuerza sobre el martillo capaz de neutralizar. Este es un poco lo que denomina interacción, ¿no? Que también por ahí en libros más antiguos de física me parece que tiene que ver con eso, con el paso del tiempo. También se lo ha denominado principio de acción y reacción, ¿no? Donde se decía que toda fuerza que acciona sobre un cuerpo genera una reacción inversa del cuerpo que lo neutraliza, ¿cierto? Por último, vamos a resolver dos ejercicios muy similares a los que están en la actividad. El primero dice, ¿qué aceleración experimenta un cuerpo de 10 kilos sobre el que actúa una fuerza de 10 newton? Como estamos trabajando en el Simela, está claro que los 10 kilos es de masa del cuerpo, ¿no? Y como siempre por ahí planteo, a lo mejor hacer una esquemita del cuerpo es importante. Del ejercicio, tenemos un cuerpo apoyado que tiene 10 kilos de masa, le aplicamos una fuerza de 100 newtons y lo que nos pide es calcular la aceleración. Entonces, si la fuerza es igual, aquí hay una, digamos, la fórmula dice F con una flecha. La verdad que para el PowerPoint me costó encontrar el símbolo, digamos, pero significa fuerza. Fuerza es masa por aceleración, entonces despejamos aceleración, ¿no? Y nos queda fuerza sobre masa. Como la fuerza es 100 newton y la masa son 10 kilos, la aceleración es 10 metros sobre segundo. Aquí abajo pongo cómo es el ejemplo para llegar a las unidades, si yo pongo newton. En el apunte dice, está la equivalencia, que un newton es igual a 1 kilo por metro sobre segundos al cuadrado. Es decir, que decir 100 newton es lo mismo que decir 100 kilos por metro sobre segundos al cuadrado, como está aquí abajo. Entonces, si nosotros cancelamos kilos con kilos, nos queda la unidad metros sobre segundos al cuadrado, que es una unidad de aceleración. Ahí nos estaría dando el indicio de que en las unidades por lo menos estamos bien con el resultado. Después, 10 newtons sobre 10 kilos es sencilla la cuenta y da 10 metros sobre segundo de aceleración. El siguiente ejercicio, que también es similar a algún ejercicio de la actividad, al último, dice una fuerza de 5 newton actúa sobre un cuerpo y le produce una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué tipo de movimiento se cumple? Lo vamos a dejar esa respuesta. Es movimiento rectilíneo uniformemente variado.
porque tiene una aceleración que va a ser constante, si yo le estoy aplicando esa fuerza constante, pero bueno, esa la vamos a dejar sin resolver aquí. Calcular la masa del cuerpo nos pide. Igual que en el ejercicio anterior, hacemos el ejemplo del cuerpo, que lo que no tiene, porque me lo está pidiendo el ejercicio, es una masa, tiene una fuerza de aplicación y tiene una aceleración. Entonces, calculo la masa con la misma fórmula que vimos, fuerza igual masa por aceleración, entonces masa es igual a fuerza sobre aceleración. Aquí ponemos los 5 newton de fuerza, que digamos que es lo mismo que decir kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, como en el ejercicio anterior, y lo dividimos por los 5 metros sobre segundo de aceleración y nos da este kilo de masa. O sea, esto pesa 1 kilo de masa. ¿Por qué 1 kilo de masa? ¿Qué dice la segunda pregunta? Calcular el peso del cuerpo. Y todos sabemos que peso en el CIMELA es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a 1 kilo, que es la masa, por 9,8 metros sobre segundo. Nos da 9,8 newton. El peso, igual que la fuerza, porque el peso es una fuerza hacia abajo, ¿no? Con sentido hacia el centro de la Tierra, es de 9,8 newton, o lo mismo decir 9,8 kilos por metro sobre segundos al cuadrado. Los ejercicios estos son muy similares a los de la actividad, por eso los pongo resueltos acá y están resueltos también en el apunte, para que puedan orientarse.